Señor presidente, señorías, si seguimos un recorrido procedimental, vista la comunicación del Gobierno al cumplimiento de la moción que en junio del 2013, podríamos considerar que la moción que estamos hoy debatiendo es una puesta en discusión de que se ha hecho las cosas correctamente. Pero bueno, creo que esta moción nos debe permitir para exigir más al Gobierno, y es bueno hacerlo, que tome decisiones de ser socio activo y no ir a remolque de otras naciones en un lugar y en una área regional en la que hemos sido siempre los españoles una pieza muy activa, y a seguir haciendo una valoración crítica de esa acción de Gobierno. Pero no voy a dedicarle tiempo a ello. En esta posición del Grupo Socialista voy a explicar nuestra posición sobre este problema que, dadas sus características, debe girar sobre la responsabilidad, sobre la búsqueda de consensos, sobre los mandatos de la ONU y sobre la acción conjunta de la Unión Europea. Moción que debe exigir con contundencia el respeto a la práctica religiosa, el respeto a la laicidad, el respeto al discrepante, la condena de la violencia, la preocupación sobre los radicalismos y a que España tiene que ser, como siempre ha sido y siempre hemos recibido, un país de asilo. Señorías, creo que hay que escapar de banalizaciones, de simplicidad de argumentos, de partidismos ideológicos en un contenido que afecta a todos los ciudadanos, en la que no todos creen lo mismo, no todos piensan lo mismo, ni todos tenemos los mismos valores. Como decía en nuestra defensa de las enmiendas, excluyendo a los xenófobos y a los violentos, todos los demás debemos estar de acuerdo con lo que apostemos. Y es un problema global, no se circunscribe a un territorio, a un área del planeta. Afecta a todas las áreas de nuestra vida, afecta a todas las regiones del mundo y tiene incidencia en las políticas internas de los países y tiene incidencia en la acción exterior. Y cada vez más, con mayor violencia, el sadismo, la dureza y el daño lo estamos viendo. Por cierto, con intensidad y crudeza en sus propias comunidades, contra sus propios hermanos de fe, pero que también afecta en la vida de comunidades que nunca tuvimos problemas de intolerancia, que nunca hemos tenido problemas de actividades xenófobas, que nunca hemos hecho de la ideología una limitación o de la religión un problema. Es más, el terror empieza a formar parte de una subcultura mundial por el uso espurio de las creencias religiosas. Por cierto, en las que el cristianismo tampoco fue ajeno en épocas no muy lejanas. Pero no son las religiones los culpables de lo que ocurre. Son los que se amparan en la religión para hacer violencia. Son los que amparan y buscan en la religión la violencia. Y ninguna religión lo hace, ni lo incita ni lo ampara. Son los fanatismos de uno, la búsqueda del control político por el uso de la religión, o la retorcida interpretación de los mandatos y los principios religiosos, los que matan, los que mutilan, los que secuestran. Y, señorías, a los fanáticos lo que les encanta es encontrar enfrente a fanáticos, a los lobos solitarios, a los ejércitos irregulares, a los gobiernos que usan la violencia y el fanatismo y la religión para separar, para eliminar, para tiranizar a su población. Lo que le encanta es que le respondamos con más fanatismo, con más exclusión, con el declinar de nuestras conquistas sociales, humanas, de derechos. Eso es lo que les interesa y no podemos entrar en eso. El esfuerzo occidental debe ir mucho más allá que la defensa de la libertad de expresión y de la mayor coordinación en seguridad. Porque si la seguridad se impone sobre la libertad y los fanáticos, estarán ganando los fanáticos. Si avanza la islamofobia, la xenofobia, el racismo en nuestras sociedades, nuestro concepto de Europa
habrá sufrido una derrota. Por ello, señorías, el eje central para intentar, y digo intentar, resolver este problema es la convivencia y también avanzar en políticas internacionales que propicien desarrollos sociales en estos países islámicos. Porque no podemos negar que los conflictos latentes subyace estancamientos sociales, problemas de pobreza endémica, tasas de desempleo terribles, dictaduras genocidas, dictaduras que hacen uso de la religión y negocios empresariales de Occidente, y que también conflictos generados por Occidente y enquistados por falta de decisiones han propiciado, por ejemplo, que en caso de sunís y chiís compitan de forma sangrienta entre ellos para ver quién consigue el poder. Que Siria sea un polvorín donde el Estado Islámico asesine cruelmente y expanda el terror no es consecuencia de una religión, es de la dejadez internacional en el conflicto y es en la acción de Qatar y en la acción de Arabia Saudí que financian a los rebeldes y es en la compra de armas en Croacia. Anteayer, Kofi Annan decía que el problema del islamismo, del Estado Islámico en Siria es consecuencia de la guerra ilegal de Irak. Lo decía el que fue presidente de la ONU. Y lo que estamos también obteniendo es un conflicto latente entre Arabia Saudí, suní, e Irán, chií, que está desestabilizando las regiones. Y lo curioso es que aunque el dolor y la crueldad lo llevan a cabo minorías intransigentes, el gran mundo musulmán, el gran mundo islámico, son gente de paz. Por ello, a estos últimos, a la inmensa mayoría, hay que apoyar para que sus progresos como sociedad sean constantes. Y esto, señorías, llevará años y diálogo, porque lo fácil y corto es condenar la violencia, es radicalizar las posiciones de Occidente, o son locuras como son las guerras de infausto recuerdo, o cambiar nuestra cultura de bienestar y libertad para poner en valor única y exclusivamente la seguridad. Se debe actuar con la fuerza de los argumentos obtenidos en la ONU. Se debe actuar dando fin a hipócritas acuerdos con países que sabemos que financian, amparan y promueven la creación de estos ejércitos irregulares y de estas facciones, y sabemos bien qué países son. Se debe actuar en el encuentro, el diálogo y la negociación. Se debe actuar favoreciendo medidas de cooperación y ayudas para que estos países tengan servicios, estén cohesionados, sean menos pobres, sean más estables. Y para eso se necesita cooperación para el desarrollo, para eso se necesita que España incremente la dotación en cooperación, en desarrollo, más recursos, más ayudas, porque con sociedades cohesionadas, con parámetros de vida mejor, con expectativas de desarrollo generacional en estos países, los intransigentes no tendrán el caldo de cultivo para captar a asesinos, para generar intolerancia, para generar violencia. Señorías, la mejor medicina contra los profetas de la inmolación, del desencanto, de la venganza, contra esos fanáticos, contra esos jóvenes que viviendo en Occidente están yendo y captados por estas células, es incrementar la cohesión social, el bienestar. Señorías, y voy terminando, también es preciso algo, que es que los actores en la resolución del conflicto sean los de la zona regional. Hay que comprometer a los países como Arabia Saudí, como Qatar, como Irán, como Siria, a resolver el problema, porque la solución parte de ellos. Y no debemos actuar nunca más sin la cobertura legal de las Naciones Unidas y hacerlo con un plan de estabilización a medio y largo plazo.
Y, señorías, no hay que ceder a ningún chantaje de los terroristas, aunque duela, aunque sea difícil de comprender. No se puede chantajear. Y eso significa que no podemos ceder ni un ápice de nuestras libertades ni de nuestra vocación. Señoría. Termino, presidente, voy terminando. Hay que estar en coalición internacional, políticamente y diplomáticamente. Y hay que exigir a Mogherini, la nueva alta representante en política exterior en la Unión Europea, que tiene que hacer una estrategia para el Mediterráneo, para Oriente Medio y para el mundo árabe. Señorías, el cristianismo también le costó, si observamos la historia, dejar fuera el fundamentalismo y las actitudes fanáticas. Por el camino de esta moción, si el Gobierno toma en consideración y la sociedad también, podemos conseguirlo. Y termino ya agradeciendo al señor Muñoz Alonso, al senador, su receptividad a nuestras propuestas. Le agradezco sabiendo que de aquí salga una moción política para decirle a nuestros compatriotas que estamos comprometidos con la libertad, con la seguridad y con la igualdad que deben tener todos los países del mundo. Muchas gracias.